Bienvenidos, qué alegría verlo. Bienvenidos a la iglesia el día de hoy. Si no tienen la oportunidad, mi nombre es Jack. Tengo la oportunidad de ser uno de los pastores aquí. Gracias por pasar tiempo este fin de semana, sin importar cómo ha llegado un amigo, un familiar te invitó a la iglesia o eres nuevo al área y estás buscando tener una iglesia por llamar casa, lo que sea que te traigo acá. Creo que Dios te tiene aquí por una razón y un propósito hoy. Alegre de tenerte y hacerte sentir en casa. Disfruta tu tiempo aquí con nosotros en City Line Church. Voy a ingresar de lo que quiero hablar el día de hoy. La semana pasada hablamos de una nueva serie que nosotros llamamos Dios y toda la persona que simplemente acerca de esta idea de aprender a vivir una vida integrada y en un mundo desintegrado también. Si en esa terminología es diferente para ti, básicamente el entendimiento básico del mundo que cada vez más está más fragmentado y un mundo que cada vez más está dividido en un mundo que cada vez más se está volviendo más polarizado a lo largo de una variedad de diferentes temas. ¿Qué significa ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios, nuestra mente, cuerpo y alma? Si eso es lo que dice Dios, cómo nosotros vivimos en eso, cómo exploramos lo que significa vivir una vida integrada como una persona completa. Vamos avanzando en la conmoción de nuestra fe, mantener la fe como una parte separada que algo que nosotros hacemos los domingos y en vez de experimentar una fe en donde se comience a informar y transformar también todas las decisiones, todas las relaciones, permitiéndonos poder vivir adentro y fuera de las buenas nuevas de Jesús de una forma intangible a lo largo de nuestra vida. Y en el contexto, en el espacio, en donde todas las partes, todas las relaciones son unificadas y orientadas en Jesús, no están separadas en partes que te hacen, sino que todas están conectadas en conjunto porque Jesús quiere la plenitud. Las próximas semanas hablaremos de esas cosas. En un mundo activamente condicionándonos a vivir diferente, como si todo fuera separado y aislado, Jesús le enseñó algo totalmente radical y en sus respuestas, en la vida abundante, en la plenitud, en su respuesta de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todo tu vecino como a ti mismo. Eso es mucho más que una frase que Jesús podría llegar a decir. Jesús claramente nos dice acerca de la importancia de amar a Dios con nosotros mismos. Toda nuestra vida, toda nuestra mente, toda nuestra voluntad, nuestras emociones y traumas también están en conjunto. Y lo haremos todo presente ante Jesús. La semana pasada comenzamos esta aventura hablando del alma, de la forma en tu imagen. Y el mejor, si no he tenido la oportunidad de motivarlo y tenerlo presente para hacerme, no tengo tiempo para poder recapitular eso hoy. Hoy queremos ingresar y hablar de Dios y tu cuerpo. Y tu cuerpo. ¿Estás alegre que ha venido el día de hoy a la iglesia? Sí, Dios y tu cuerpo. Lo que queremos hacer en los próximos momentos es poder hacer una teología del cuerpo, un mejor entendimiento de nuestro cuerpo. Esto es lo que quiero decirles, un par de cosas para poder presentar y entiendo que cada vez que nosotros hablamos acerca del cuerpo, que para muchas personas el cuerpo es un tema aislado, que el cuerpo tiene tantas formas, ya sea por medio de lutos o frustraciones internas, puede traer una gran variedad de pensamientos y emociones. Tenemos una relación con nuestro cuerpo y sé que lleva mucho y te preguntarán, bueno, si realmente quiero entender, no espero que pueda descifrar y tenerlos todos en la misma página cuando se relaciona todo, en todas las preguntas que se tengan con respecto al cuerpo. De hecho, absolutamente no estoy tan confiado en todo lo que yo tengo aquí en mis notas que va a poder ser de un valor significativo como me encantaría, pero de esto tengo la confianza y su nombre es Jesús. Tengo la confianza de que mientras nosotros abordamos a Jesús y buscamos y abrimos la escritura y aprendemos cada vez más acerca de Jesús, esto directamente afecta la forma en cómo nosotros vemos y entendemos nuestro cuerpo. Hoy quiero nuevamente llevarnos a Jesús, tomar un abordaje bíblico en entender qué Dios tiene para decir acerca de nuestra humanidad con una pregunta que nos encantaría poder caminar. Y la pregunta fue, si todos nuestros cuerpos importan, si nuestros cuerpos importan,
en los pensamientos y entendimientos si nuestros cuerpos importan. En otras palabras, ¿qué tiene que ver mi cuerpo con seguir a Jesús? ¿Qué tiene con el hambre y la pasión y pertenencia y deseos? Tienen que ver con un sentido y propósito para la plenitud que está estampada en la matriz de nuestra alma humana. ¿A qué se refiere para ti y para mí? Con todos los grupos étnicos y los derechos humanos, que todo eso viene en cómo nosotros vemos el cuerpo. Es acerca de quién le dice la verdad, la historia verdadera acerca de nuestro cuerpo. Si la historia que estamos viviendo es realmente la verdadera historia, no somos los primeros en luchar con esa tensión, ni tampoco entender un poco más del cuerpo, sino es fácil decir que estas preguntas están aisladas a nuestra cultura del siglo XXI, con actitudes diferentes, ideales, direcciones diferentes, pero todos esos temas no son nuevos para nosotros. De hecho, nos presentaríamos, el cuerpo humano todavía es el lugar de más espiritualidad. Siempre ha sido de esa manera y siempre es así. Lo experimentamos, lo sentimos y hablar acerca del cuerpo uno lo siente. Basándonos en cómo lo vemos y pensaba en mi cuerpo el otro día, yo sé que escuché diferente, pero estaba pensando en mi cuerpo y estaba pensando en una temporada de mi vida, de mi cuerpo, en el que yo hablaba 5 veces al día porque yo pensaba que yo quería que mi cuerpo fuera un cuerpo para la playa. Ahora el pensamiento del cuerpo de playa que yo tenía en mente era de una tabla, flaco, delgado, fuerte. Yo pensaba que eso era verdadero de mi cuerpo hasta que yo comencé a trabajar y sufrí una lesión y dejé de trabajar, pero ¿saben a lo que me rehusé de ser? Esa imagen de cuerpo. Todavía me gusta pensar que todavía tengo un cuerpo de playa, pero en vez de una, este viene equipado con un flotador. Una que yo honestamente me hubiera encantado que no existiera, pero está presente. Entre más viejos nos ponemos, está ahí. El cuerpo humano, qué interesante. Hay muchos diferentes puntos de vista acerca del cuerpo. A dónde voy es que estos puntos de vista acerca del cuerpo comienzan en tiempos antiguos, atrás, en el primer siglo, luchaban con diferentes formas de pensar acerca del cuerpo. Cuando vemos el escenario del Nuevo Testamento, sabemos que había una influencia griega en pensadores como Platón o personas como Descartes. Platón, por ejemplo, tenía puntos de vista interesantes acerca del cuerpo. Platón enseñaba que había un punto de vista del cuerpo que existiría de rechazo, que significa que el cuerpo no importa, que el cuerpo es simplemente presente, que la mente es el final, que siempre y cuando tengamos la inteligencia, siempre y cuando tengamos conocimientos especiales, que de una u otra forma es el pentáculo de entender que el cuerpo solamente contiene y restringe muchas veces con el tiempo nuestra habilidad de poder llegar a un pensamiento más alto. Que Calvino tenía una frase importante que probablemente han escuchado, en la que yo pienso, por ende, yo soy. Esta idea de mi forma de pensar, entender al punto más amplio de mi existencia, de quién soy, que el cuerpo no importa, todo es acerca de la mente. Pero había otro pensamiento más temprano en esta primera cultura del siglo XXI, que era uno de indulgencia. Uno que cualquier cosa que se sienta correcto, cualquier cosa, eso es lo correcto, es todo acerca de mi paz, todo acerca de mi placer, es todo acerca de lo que sea que me haga sentir feliz en el momento. Ambas ideas, como pueden ver, llevaron a lo que llaman al dualismo de la mente y el cuerpo. ¿A qué se refiere el dualismo? Es ese pensamiento de que los seres humanos están siendo dos entidades separadas, un cuerpo físico y también una mente no física. El cuerpo físico y también la mente no física. De hecho, la primera argumento filosófico en la historia de la iglesia era acerca de este concepto del cuerpo, que pavimentó el camino a estos pensadores del primer siglo que se notaron como los gnósticos. Puede ser que estén familiarizados con ese término o el gnosticismo. Los gnósticos creían que la mente es elevada y que el cuerpo se ve como algo para el escape, que el cuerpo, que mientras lo tenemos, mientras existe, la meta de una u otra foto es enviar al cuerpo, alejarlo, es algo que nosotros nos aferra una vez más y nuestras mentes tienen que estar siendo liberadas. De hecho, en la iglesia temprana, las primeras tensiones teológicas que muchos de los autores bíblicos están hablando cuando leemos el Nuevo Testamento es el pensamiento de los gnósticos. Los puntos de vista modernos del cuerpo todavía existen hasta el de hoy. Muchos puntos de vista que han sido juntos para esos que vinieron antes de nosotros, pero también esos que evolucionan el día de hoy.
cosas como esta, especialmente en nuestro mundo en el que la mayoría de las personas tienen una obsesión con el cuerpo, que el cuerpo lo es todo, que el cuerpo todo es, estamos presentes y que estamos presentes en lo que podamos hacer nuestro cuerpo volvernos cada vez más fuerte mientras nos hace sentir mejor. Todas las cosas que nosotros podemos hacer para nosotros mismos, una apariencia, un punto de vista que nos mantienen en un marco de tiempo, una forma de pensar que muchas veces esperamos, pero siempre es acerca del cuerpo. Hay otro pensamiento, una escuela de pensamiento que no es nuevo, pero ha existido desde el inicio, y ese es que existe en nuestra sociedad moderna. El hinduismo, ¿qué significa? Que lo que sea que traiga el placer físico, por ejemplo, como en el que uno llega a una sociedad sobreofisticada o sobresexualizada o deseos que terminan en comportamientos destructivos. Ahora, sin importar qué forma de pensar estén recordando o se suscriban o vean activamente en su vida, es interesante que la mayoría de los recursos adentro de la iglesia y entender el cuerpo y la forma como ven el cuerpo es lo que los buscadores tienen el descontento normativo, lo que significa que hay algo acerca de nosotros que nunca estamos satisfechos. Siempre está eso, siempre está algo más. No es acerca, es el pelo o la línea o las canas o todas las cosas que siempre consideramos que es normal para nuestra vida. ¿Cómo se sienten? Descontentos, enojados. Al parecer existe, pero ¿saben por qué es importante reconocer y ver? Porque al parecer toda la narrativa de amor de nuestra cultura y sociedad, todo el abordaje y el cuidado, esos faltan y no son suficientes. Al inicio, por lo menos no trabajan para cambiar nuestros comportamientos y vernos de diferentes maneras. La cristiandad moderna pensaría que las cosas son diferentes. En la cristiandad teníamos la esperanza de las cosas radicalmente ser diferentes, pero al mismo tiempo hay ideas de que todo esto pueda continuar a existir en la iglesia, específicamente cuando se habla acerca del narcisismo. Hay una tendencia en la cristiandad moderna en la que uno piensa en el cuerpo, cuando de hecho no hablamos mucho acerca del cuerpo y todo lo contrario pensamos que Dios cuida más acerca de nuestra alma y nuestro corazón. Habían escuchado tal cosa, es acerca de tu alma y todo. Por eso nosotros tenemos esta oración en la que le preguntamos a Dios en nuestro, que ve entre nuestro corazón. Nos enfocamos en el corazón, en el alma y escuchamos idiomas comunes adentro del mundo de la iglesia que nos dice, ¿saben qué? Dios nos ha enviado a salvar almas, a poder salvar almas. Y por ende tenemos este punto de vista que el cuerpo es acerca del corazón y la alma, es acerca de la mente, es acerca de lo que tú crees que Jesucristo es Señor. Ese entendimiento y es verdadero, pero no todo el tiempo se detiene con la mente. Y ahora sí, desafortunadamente, en la iglesia moderna sucedían dos cosas todo el tiempo. Muchas veces ignoramos el cuerpo y el flujo en ideas del cielo, o número dos, nos enfocamos toda nuestra atención en la conducta moral y sexual del cuerpo, viéndolo como una fuente de mal que tiene que ser limpiada. Ahora, no se equivoque, el cuerpo es poderoso, las tentaciones son poderosas, la mente y la forma de pensar también son poderosas, pero esta es la forma en cómo Dios ve nuestro cuerpo. Creo que el problema más grande que tenemos en el mundo cristiano hoy es que estas actitudes que nosotros abordamos el cuerpo no son las mismas actitudes que se encuentran en la historia bíblica. Para ayudarnos a poder descifrar eso un poco más hoy, quiero comenzar con una frase más larga que normalmente comparto, pero creo que es igual de poderosa, que me encantaría que pudiéramos escuchar. El autor es Tish Harrison Ward, que habla del ordinario. Cada día buscan y nos dicen la forma en cómo mostramos nuestro cuerpo nos enseña de nuestro cuerpo. Hay muchos mensajes en nuestra cultura acerca de esto, la proliferación de la pornografía y nos ayuda a entender los cuerpos, el nuestro y de otras personas. Primeramente, los sentidos de conquista o de placer. Se nos ha dicho que nuestros cuerpos tienen el sentido de poder ser usados y abusados, o en otro lado, de que nuestro cuerpo tienen que ser adorados. Si la iglesia no enseña lo que el cuerpo es, nuestra cultura ciertamente lo hará. Si nosotros no aprendemos a vivir una vida cristiana como seres de cuerpo, adorar a Dios y asegurar los buenos regalos de nuestro cuerpo, nosotros aprenderemos un evangelio falso y una liturgia falsa del cuerpo. En vez de templos del Espíritu Santo, vendremos nuestro cuerpo
primeramente como una herramienta para cumplir nuestras necesidades y deseos, o podamos pensar que nuestro cuerpo debe ser libre y pasar tanta cantidad de tiempo, dinero, en cremas o botox o cirugías para poder negar la realidad de nuestros cuerpos frágiles, o podamos ignorar el cuerpo y tomar lo que sea que tomemos sin ningún problema en la forma en cómo nuestras lecciones violan el llamado a poder llevar nuestros cuerpos como regalos. Ahora, yo sé que eso es mucho. Esa es una gran parte para poder entender a dónde quiero llevar. Quiero que entendamos que la cristiandad no es una religión de tal, es un concepto. La iglesia, el punto de vista ortodoxo, hace énfasis de que el cuerpo y el alma no son separados, pero forman un cuerpo, una sola persona. Y en otras palabras, seguir a Jesús es holístico, holístico. Esa es una palabra de la que estamos familiarizados por nuestra palabra. Creo que es fácil en el área en donde vivimos, creo que nos encanta la idea de cualquier cosa que sea holístico o medicina holística. Cualquier cosa que sea holístico es una tendencia cultural que es acerca, adivinen qué, siempre y cuando nos beneficie y no nos restrinja de ninguna manera. Estamos hablando de cosas holísticas, siempre y cuando tenga cosas buenas para nosotros, pero no nos dice de qué hacer y qué no hacer. Muchas veces, de la misma forma, llegamos a Jesús y amamos los beneficios de Jesús. Recibimos todos los beneficios de Jesús, claro, pero nosotros no queremos las tensiones incómodas de lo que Jesús quiera cambiar en nosotros. Las cosas que Él quiera hacer y que nos causen abordar nuestra vida y la dirección hacia donde vamos de una diferente manera. Entendamos algo, desde una fase en Jesús, en donde Jesús no se acerca lo suficiente y verdadero para poder confrontarnos y retarnos, también es una fe en la que Jesús no se acerca a sanarnos y poder hacernos santos. Seguir a Jesús definitivamente es una espiritualidad acuerpada. La forma de Jesús es una espiritualidad. Y mientras nosotros intentamos acercar nuestra mente, les quiero decir, para los que toman nota hoy es un buen día para ustedes. Para los que no toman nota, todavía es un excelente día, pero lo siento que será mucho. Se va a sentir como que alguien puso la mano y no la ha apagado, pero creo que vamos a llegar a algo si nosotros podemos caminar y entender si nuestros cuerpos. Quiero desglosar 5 movimientos. Resalté cómo nosotros vamos a ir con las imágenes en el deseo, vamos a cubrirlo. Esos movimientos son la creación, la caída, la encarnación, la redención y la resurrección. ¿Entienden? Dos de ustedes, muy bien. Esto es lo que quiero decirles de entrada. Nuestro cuerpo le importa a Dios. Nuestro cuerpo le importa a Dios. ¿Cómo sabemos? Comencemos con la creación. La creación, el inicio de la historia, desde el inicio, mientras Dios iba creando, tenemos que entender que Dios hizo nuestro cuerpo, que Dios creó la humanidad. De la semana pasada en Génesis capítulo 1, versículo 26-27, y luego Dios nos dijo que el hombre pueda venir a nuestra imagen, en nuestra bondad, para que ellos puedan regular en el mar y los peces también puedan vivir en los campos y todas las criaturas que se mueven a lo largo del camino para que Dios pueda crear a los hombres bajo su imagen y semejanza. A la imagen de Dios que los creó, hombre y mujer, también los creó a ellos. Y una distinción muy importante para poder ir resaltando de que Dios es un creador y activamente está creando su buen mundo. Y cuando Dios llega a un lugar que va a usar y crear la humanidad, crea el hombre y la mujer y los aleja de la creación porque solamente está hecho en la imagen y semejanza de Dios. Toda la creación, todas las creaciones, la tierra, el agua, todo, la creación de Dios lleva a su bondad y a su creatividad, a su gloria, a poder ser Dios el creador cuando crea la humanidad, que hace la humanidad resaltar diferentemente mientras han sido estampados con la misma imagen de Dios. No hay otra cosa en la creación, tiene ese reclamo, pero tú y yo lo tenemos.
Lo fascinante acerca de esto es que cuando continuamos leyendo la historia en Génesis capítulo 1, versículo 31, Dios resalta, después de crear todo, Dios vio todo lo que había hecho. Adivinen lo que hizo. Dijo que sería bueno, sería bien, bien, especialmente bien, de verdad bien. Como quieras describirlo, excede para bien, porque eso es importante y es importante poder entender la forma en cómo Dios te ve a ti y a mí y cómo entiende, porque muchas veces, como la forma en cómo nos ve Dios, tiene la tendencia a vernos en su momento. Este momento, nuestra mente, en nuestra mente y nuestro cuerpo, de la palabra de Dios, no solamente es bueno, sino que realmente es muy bueno. Dios nos ve y nos dice que es bueno. Uno continúa leyendo la historia en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y uno nota que cuando llegamos al capítulo 2 es la misma narrativa, es la misma historia. Dejamos el capítulo de Génesis y entendemos que Dios ve el bueno en la narrativa, sin importar la familia de origen y lo que han dicho de ustedes, sin importar las frases de la sociedad. Cuando Dios te ve, ve al hombre y al hijo, a la hija que ha hecho y nos dice es bueno. Pero uno continúa leyendo la narrativa y uno tiene ambas narrativas en Génesis 1 y 2 desde dos diferentes perspectivas. Nos da un punto de vista del evento de la creación, pero vemos Génesis 2, nos da el detalle y cómo sucedió. En Génesis capítulo 1, en el capítulo 2 nos dice cómo hizo la humanidad para poder su barrera. En capítulo 2, versículo 7, como hizo Dios. Y luego el Señor vino y formó al hombre del polvo y respiró el aliento de la vida y el hombre se volvió un ser viviente. El hombre se volvió un ser viviente. Entendamos esto de nuestro punto. Están viviendo y capturando compuestos de elementos de la tierra. Tú y yo somos creados de la tierra y aún así todavía somos más que eso, porque claramente aquí nos dice que nuestros cuerpos ahora han sido formados por Dios, pero no solamente formados por Dios, pero también hemos sido animados por el aliento de Él, de que Dios ha respirado a la humanidad y la humanidad ahora ha sido animada por Dios y ha venido a ser un ser viviente. En otras palabras, nuestro cuerpo es parte de la creación de Dios. Y eso puede ser obvio, eso puede ser sencillo, lo entiendo. Es la historia de la creación, en capítulo 1 de Génesis. Pero la razón por la cual hablo de esto es porque siento que nuestro mundo el día de hoy, este entendimiento tiene que ser reclamado para poder ver desde el inicio de que Dios respira vida a ti. No solamente te formó, sino que te dio vida. Dice que tú y yo somos buenos, tanto somos polvo y divinidad, y somos y vive en nosotros. Nuestros cuerpos son parte del bien de Dios y de la creación de vivir en comunión y en la sociedad con Dios y poder traer su voluntad en la tierra como lo es en los cielos. El cuerpo es este vehículo para poder estar presente en la tierra. Es nuestro poder para poder llevar la voluntad de Dios presente en la tierra. Lo que significa que para mí y para mí tenemos que entender que Dios sí se preocupa por nuestro cuerpo, de que nuestro cuerpo no es neutral, de que no es simplemente es una célula para el alma o un contenedor por todos nuestros deseos humanos, sino que va en contra del sinónimo que tenemos en nuestra cultura, que nos dice que nuestro cuerpo no es algo neutro, que uno puede hacer lo que sentamos siempre y cuando las emociones sean sinceras, siempre y cuando no dañemos a nadie en el proceso. De forma bíblica entendemos que el cuerpo es diseñado por Dios para poder contar la historia de Dios y de la creación y contar la historia de la creación y poder recapitular en la historia y vemos tres cosas: la humanidad alejada de la imagen de Dios; segundo, de que la humanidad es unificada por el diseño de Dios; y la tercera, de que es central a la creación de Dios. Entendemos que está hecho por correspondencia diferente o diferente. Si uno sigue los ritmos de la creación, uno se dará cuenta que hay tierra y mar, de que simplemente hay día y noche, de que hay cielo y la tierra, que hay hombre y mujer.
Uno ve el ritmo de la creación de Dios. Uno puede sentir el contraste de dos cosas livianas, pero aún así de forma correspondiente vienen en conjunto para poder crear uno solo que desplague la belleza y la bondad de la creación de Dios. Cuando todas las partes, diferentes partes, se han vuelto unidas en conjunto, y ese es el deseo que de hecho vive en la matriz de nuestra alma, que nosotros dejamos esa belleza, deseamos este tipo de creación y regresar a ese lugar en el que Dios nos trae todas las cosas y aún así es completo. Y siento que definitivamente es verdadero. Si alguna vez ustedes se han sentado y han visto un atardecer, díganme si no es la parte más maravillosa del día. Díganme que el atardecer no es la parte más bonita del día, o mientras el atardecer y el día comienza noche, la gente paga por ver un atardecer y sentarse a ver un atardecer. La gente paga por eso. Y dirán, bueno, es cierto, sí, yo no veo los atardeceres, pero ¿qué tal esto? ¿Dónde más tú vas en la vida y pasas millones de dólares para poder ser parte y estar sentado donde? Enfrente de la playa y poder estar en la costa, en donde la tierra y el mar se unen. ¿Por qué? Porque es maravilloso ver las olas de adentro para adentro y cómo Dios trae dos cosas juntos para demostrar su amor y belleza de su creación. Lo deseamos desde el fondo de nuestro corazón. Puede ser que no podamos articularlo ni lo sepamos, pero al mismo tiempo, por eso nuestros cuerpos son tan significativos y entendamos que ese deseo, esa conexión, que una vez lo fue, entendemos que esa conexión se ha perdido. Y eso nos lleva de la creación a lo que llamamos a la caída. La creación a la caída. Que la humanidad en la caída va desde el bien y mal a, a esconder las culpas, el bien y el mal a esconderse. Génesis capítulo 2, como vimos, donde todo el drama comienza en los diseños de Dios y el diseño y la fracción a la relación con Dios, pero escuchen, siempre fractura la relación que existe entre nosotros. Está el descontento, desintegración. La semana pasada vimos que compraron la vida de que no pueden ser confiados. Y el fruto, y eso que Dios dijo que no hiciéramos, era la cosa que la serpiente usó para obligarlos y formar su confianza en un buen Dios. Cuando eligieron salir alejado de Dios, de las bendiciones de Dios, en Génesis capítulo 3, nos dice lo siguiente: y se dieron cuenta que están desnudos, hasta que se dieron cuenta que estaban y hicieron cubiertos para ellos mismos. Uno recuerda esa parte de la historia, se esconden. Dios les da la plenitud de toda la creación, autoridad, propósito, permitiéndoles también que puedan hacer mientras plazca y ser fructífero y multiplicar, continuar construyendo en la belleza del Señor y alejarse de ese árbol. Tienen acceso a todo, pero excepto, y aún así, Jesús viene por la creación que ha hecho para poder vivir a plenitud y libertad. ¿Y dónde las encuentra? Los llama y les dice dónde están, y de repente están escondidos. Y saben que creo que responde, que es fascinante. Y en versículo 3 nos dice, el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? ¿Y saben cuál fue su respuesta? La serpiente me liberó y yo la comí. Y no es compartir, pero definitivamente fue una decepción total, una decepción. Quiero que piensen en este momento porque creo que es importante entender algo acerca de nuestro enemigo espiritual. Entendemos que por la narrativa tenemos un enemigo y vemos esto desde el inicio. Pero déjenme dejar algo claro que puede hacer que no lo entendamos. Es una serpiente, no un creador. La serpiente es un creador. En otras palabras, no tenemos ningún poder creativo. Este método de poder alejarnos y darle forma a nuestra confianza del Señor es la decepción y la distorsión de las cosas que Dios nos ha dicho que son buenas. No está creando nada nuevo ni que recreando nada. No tiene el poder de poder hacerlo. Tampoco tiene un luto para poder hacerlo. Y tampoco pertenece a Él. Y aún así puede tomar las cosas buenas que Dios ha dicho, puede tomar la belleza y cambiarla. Y puede tomar la belleza y poder distorsionarla. Y cambia completamente con la humanidad y que trajo al porqué y es la desobediencia del Señor. Y las cosas buenas del Señor fueron distorsionadas. La decisión de ir en contra de Dios fue la descripción, lo que nos dice como esta palabra, pecado, esa que experimente en nuestros cuerpos.
en nuestros propios cuerpos. ¿Cuál es la decisión del pecado? El pecado es olvidar la marca. Significa que fueron en contra de la bondad de Dios y la verdad de Dios por cuando se volvió equivocado. Eligieron buscar e ir detrás del Señor para recibir la bendición de Dios en vez de venir y confiar en Él. Y esto es lo que sucede desde que salen de Dios. Lo primero que notan es su cuerpo, su cuerpo, su cuerpo. Pero lo que siguió la decisión de Adán y Eva no solamente fue una relación con Dios y sus cuerpos, pero también esa decisión también cambió cómo se miraban ellos y la forma como se miraban entre ellos, cómo entendían, cómo vieron su vergüenza, ese aislamiento que se volvió cada vez más el método cuando nos sentimos incómodos. El autor nos dice que más de una sensación de culpa o lucha existencial, Adán y Eva se encuentran en intercambio por su extraña relación con Dios y alejarse, Señor. Desde ese punto, la experiencia humana cada vez es marcada por usando que por comunión, menos por una separación del alma que por la unidad de nuestro cuerpo en vez de la falta de conciencia. Creo que lo que intenta desconectar, que la desconexión de Dios nos desconecta de nuestros cuerpos y de otros. Esa desconexión de Dios es lo que el pecado hace y quita la visión de acciones destructivas. Y uno lee la narrativa después de Adán y Eva que van en contra de que están alejados del jardín, pero lo fascinante es que no solamente se lava las manos y dice, no, vayan con él, pero por la ruptura que existe en la humanidad, Dios todavía ve su creación como buena y una herencia y una dignidad que va. Y aún así la humanidad continúa a ir alejando, se esconde, continúa con el aislamiento y se vuelve enojo y se vuelve amargura y se vuelve celos y resulta ser un asesinato desde la primera familia que vemos en las páginas de la historia de la ruptura que sucede de la existencia. La realidad es que las buenas nuevas acerca de la historia de Dios es que Dios no abandona a sus creadores. Todavía nos ve como buenos, pero siempre nos reconoce también nuestra ruptura. Toda la misión de Jesús es ser parte de nuestro mundo y restaurar el orden de Dios que fue el separado y traer la renovación de lo que Dios tiene la intención para la humanidad y poder ser esta imagen presente. Dios nos hace presente de la idea de la restauración y la renovación, pero esto es lo que comienza, que no inmediatamente lo hace, por lo que nosotros escuchamos frecuentemente en la iglesia, almas salvadas. Pensemos esto por un momento, que el cuerpo es significativo y que Dios comienza su proceso de restauración por medio de cuerpos, por un medio de un hombre llamado Abraham y Sara. Dios viene donde Abraham y dice, voy a usarte a ti, Abraham, para poder restaurar lo que se ha perdido en la ruptura. Te enviaré a un lugar que tú no conoces. Serás padre de muchos y tus descendientes serán igual de grandes como Abraham. Se confunde porque ve a su esposa Sara está vieja y él también está viejo y está alejado de los tiempos. Pero en tiempo Dios nos dice, te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo, que por medio de este proceso de recapitular y construir una familia y un pueblo, Dios está en camino para la restauración. ¿Por medio de un qué? Por medio de un cuerpo, por medio de nuestros cuerpos. No solamente termina con Abraham y Sara. Cuando uno lee la historia de Moisés y se da cuenta que las personas se han ido alejando de las intenciones de Dios y de lo que Dios ha hecho para nuestra vida. Han pasado 400 años de esclavitud. Esclavitud a otro, el pueblo, y poder decirle que mi pueblo pueda ir. No entrega su mente ni tampoco su alma. ¿Qué hace? Le entrega su cuerpo físico de la esclavitud. Libera también de un lugar que no tiene intención a un lugar que él pueda describir como el pueblo, y lo hizo por medio del cuerpo porque lo ve de una forma significativa y nos trae a la reencarnación. La reencarnación, eso no es un producto, no.
Es una definición que simplemente está en carne. Y la encarnación nos declara que Dios mismo también tomó la carne humana. En otras palabras, no solamente creó su mundo, sino que también lo abandonó. Dios ama su creación e ingresa a este mundo. Nuestros cuerpos importan. ¿Por qué? Porque Jesús nació en un cuerpo. Jesús vino de un mundo. Y esto es lo interesante. Las religiones, el judaísmo, islam y los cristianos tienen sus orígenes en el cuerpo, en Génesis y la nación del pueblo que vino de Abraham y Sara, donde la cristiandad nos deja y nos aleja en la creencia de que Dios vino y tomó la carne humana, de que Dios, un cuerpo, se volvió un cuerpo, como dijo Peterson, que Dios vino al vecindario, que vino a estar con nosotros. Y es fascinante de que por mucho silencio en el Viejo Testamento, cuando uno abre las primeras páginas del Nuevo Testamento que uno recibe el Evangelio de Mateo que nos da, es la familia, es la familia de Jesús, que nos liderará al nacimiento de Jesús, de que Jesús físicamente nació por medio de una persona física, por el poder del Espíritu Santo. Juan, uno de los amigos más cercanos de Jesús, lo describió de esta manera: nos dio todo lo que ocupamos, pero es una esencia a nuestra fe. Describir lo que ha hecho Dios nos dice en primera de Juan, de que la palabra se volvió carne e hizo su duelo en nosotros, se hizo su gloria, la gloria del único Hijo que vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entendamos que todo en la fe cristiana tiene sus bases en esta frase: la palabra se vuelve carne. Dios, Él tomó un cuerpo. La parte más importante de entender nuestra realidad, de que Dios esté en cuerpo, y decirlo de esta manera, que completamente es Dios y humano. Esto es lo que dice Jesús y separa de todos los humanos que vivieron. Y esa distinción es crucial. Mientras se relaciona en nuestra humanidad, también permanece siendo Dios y mantiene su naturaleza divina. Y esto es lo que quiero que entendamos, que eso es bueno. Son buenas noticias, son buenas noticias. Y nos damos cuenta que creer en Jesús es mucho. Creer en Jesús y poder tener nuestras mentes en esta idea de la reencarnación y la tentación de estar presente. Poder imaginarse de una creencia de Jesús, una que sanó a los enfermos, restauró, que nos calma para poder caminar, el que camina en las aguas, el que estuvo en la cruz y se alejó de su tumba. ¿Imaginan creer en esa persona que no tenía un cuerpo? Que físicamente no tenía un cuerpo. Sería difícil de poder hacerle. Jesús tomó el cuerpo por su, pues difícil para la humanidad que ama, ser amada por una religión, o poder ser amado por una filosofía, o poder ser amado por una doctrina. Él vino a un cuerpo para que físicamente pueda amarnos, para que pueda caminar con nosotros y experimentar lo que nosotros experimentamos, e ir las cosas, la emoción y las traiciones y el trauma, poder entenderlo de su propio cuerpo físico, para que nosotros podamos saber que no tenemos un sacerdote que no pueda simpatizar con nosotros, tenemos un Dios que no entienda lo que estamos pasando, tenemos un Dios que resulte y nos dé la espalda y se sienta aquí y espera que lo resolvamos. No, Él está en nuestro problema y quiere ser parte de nosotros para que pueda conectar con nosotros, para que Él pueda restaurarnos, para que Él pueda renovar nuestros cuerpos. Dios eligió tomar un cuerpo y Jesús nació en un cuerpo físico. Es un Dios que le prometió estar con nosotros. Es un Dios que experimentó el cuerpo. Es un Dios que nos dice: crecimos en sabiduría y vivió la vida que tú y yo tenemos la intención de poder ser parte, y nos busca y está detrás de nosotros y no quiere nada más para que nosotros que experimentemos su amor y su restauración en la profundidad de nuestra alma humana, pero también en nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos humanos son importantes porque no solamente aparecieron humanos y entendamos que se volvieron humanos. Esto es el plan de Dios, que pueda venir y poder ser parte en un cuerpo para la redención y la renovación de lo que Él ya había creado. Poder creer en la reencarnación y que seamos su creación
y de que Jesús y su pasión más grande y deseo es poder sanar y poder tenernos presente y no un día en que nosotros lleguemos ahí, pero aquí y ahora y en este momento. Es esa creación, pero también nos lidera. Y la redención, la idea de restauración, esto es lo que sé, que todos tienen una historia, todo cuerpo tiene una historia. Y con nuestros cuerpos todos también decimos, y esta es la historia que estamos contando, como hemos dicho antes y previamente, es una historia en la que decimos la verdad o decimos mentira. Es vivir en nuestro cuerpo la verdad, la historia verdadera. ¿Por qué es importante luchar con eso? Porque es una distinción importante entender, ya que esa es nuestra realidad a la que nos presentaremos hoy. Cada uno de nosotros en este salón está roto. Cada uno de nosotros está roto y todos estamos rotos. Cuando nos relacionamos a nuestro cuerpo, a nuestra sexualidad, a la forma en cómo nos vemos, a la forma en cómo nos relacionamos a ver a otras personas, la forma en cómo nos relacionamos a otras personas en el mundo, a nuestro alrededor, todos estamos rotos. Yo, como su pastor, estoy aquí parado y estoy muy consciente de la ruptura que existe en mi cuerpo. No solamente porque fui el viernes y jugué softball con la comunidad de grupos mental, todavía me duele todo porque mi mente me dice 20, pero mi cuerpo dice otra historia. Pero hablo acerca de las cosas que están adentro de mí, siento en mi cuerpo. Hablo de las cosas que las personas han hecho o han dicho que me dejan sentir cosas en mi cuerpo. Hablo acerca de esa ansiedad que se va alzando en mí con el tiempo, que no puedo descifrar dónde exactamente viene o por qué existe o por qué va y viene, pero aún así me pone ansioso y definitivamente no sé por qué, pero definitivamente lo siento en mi cuerpo. Creo que la ansiedad es la voluntad de Dios, no sé, lo cual es otra señal de que existe una rotura en mi corazón. Y esa ruptura es una que Jesús nos dice, bueno, está en camino, pero el punto de entender es que tenemos que reconocer la ruptura que existe, porque cuando no reconocemos la ruptura que existe, tenemos esa tendencia a crear una jerarquía de pecado, como si de una otra forma algunos pecados son peores que otros pecados, o nos gusta usualmente poner ciertos pecados como la parte de enfrente de otros pecados, como si algunos pecados de una ruptura que ustedes no hacen, pues esos son los que nos gusta llamar a otros. Si no reconocemos nuestra ruptura es poder llamar a las luchas de otros porque aparentemente es más fácil llamar a las luchas de otros, especialmente cuando esas no son tus luchas. Sí lo hacemos en la iglesia todo el tiempo, lo cual tiene una... Por eso venimos hoy como pastor hablando acerca de Dios y todas las personas y decir que hablaremos del cuerpo. Y hay un cuerpo que nos dice, bueno, me pregunto si este será un buen lugar para mí. Me preguntaré si este será un lugar en el que aprenderé más acerca de Jesús, porque históricamente la historia no ha hecho un buen trabajo en ayudarle a la persona a entender sus cuerpos y entender que Dios sabe lo que está pasando en nuestro cuerpo y simpatiza con lo que sucede en nuestro corazón y que todos estamos rotos y si no queremos apuntar de quién está más roto. Y es confuso y doloroso también y aleja a las personas de Jesús, no hacia Jesús. Estamos rotos, ya sea que quieras o no admitirlo o no. Estamos rotos y en necesidad de un Salvador. Pero las buenas nuevas en saber de que estamos en camino de un Salvador es que Jesús conoce nuestro luto, conoce nuestro sufrimiento. Y el Escritor nos llama el Hijo del sufrimiento. Conoce nuestro luto y nuestro perdón. Conoce nuestros deseos, nuestras tentaciones, incluso conoce estas cosas que nosotros oramos para que suceda en nuestro corazón la sanación que buscamos y conoce el luto que está presente en nuestra vida. Y entendamos que porque no tenemos a la sanación, no significa que pueda hacer en este momento, en este día, e incluso ni en este lado de la vida, pero Dios sanará y restaurará tu cuerpo porque tu cuerpo importa a Dios. Tu cuerpo importa a Dios. Y lo experimentó. Y más que eso, más que compartir nuestras luchas y dolores y preocupaciones y temores, porque pasó el que pueda restaurarnos y la redención de lo que Él ha creado, el deseo y poder restaurar lo que ha sido distorsionado de regreso a su forma original, a completamente renovarlo, como Jesús
presenta, y ¿saben lo que me encanta? Que Jesús presenta y luchó con los problemas con sus cuerpos. Él tomó nuestros pecados, nuestra vergüenza, nuestro sufrimiento, lo llevó a la cruz, pagó el precio por nuestra redención de que tú y yo no podemos pagar para que podamos experimentar nueva vida en Jesús. Entendamos que esta idea de redención, la traducción es poder estar de regreso. Jesús nos compró de regreso y el precio cuál fue su propio cuerpo. Él toma nuestros pecados y también aferrado a una cruz que tú y yo para que podamos vivir una nueva vida. Y el pecado liberado, poder vivir a plenitud y belleza y la gracia y misericordia. En el jardín de Edén, el mundo fue enviado, pero luego Jesús vino y luego un hecho de obediencia por siempre cambió la trayectoria de nuestro mundo. Para eso decimos aleluya. Colosenses, Pablo nos dice a entender la iglesia lo que hace para que nos ha rescatado del dominio de la oscuridad y nos trajo al reino que ama y por el cual tenemos que la redención del perdón del pecado. Hemos sido comprados de regreso por Jesús. No solamente eso, tenemos el perdón de esos pecados, esas cosas que unas cosas nos alejaron, esas cosas que una vez nos ayudaron a separar la marca de Jesús, han sido restauradas y podemos hacer una edición diferente, que podemos arrepentir esas cosas, recibir su perdón y poder movernos en una dirección diferente, que podemos acuerparlo. ¿Saben lo interesante? Que Jesús no todo el tiempo cambia nuestros deseos, pero por el amor de Dios siempre los reordena. Los reordena y vivir diferentemente. Y lo vemos muchas veces en la narrativa bíblica. Era una vida sacramental. Una vida sacramental. Cuando pensamos en sacramento, tenemos que entender que es el mundo visible revelando que está en este mundo. Lo que Jesús ha hecho por nosotros en la forma de la redención y el perdón, nosotros lo vemos en nuestros cuerpos físicos mientras vivimos una vida sacramental, mientras rentimos nuestra vida a Jesús y confiar en, una vez más, y caminar en sus caminos. Estos sacramentos pueden estar pensados en lo que hacemos en la iglesia, pero cómo acuerpados están. Y en el bautizo también. Pensemos un momento por eso, que es un sacramento, que es el bautizo. El bautizo no solamente es un lavado, no solamente es entrarse en un jacuzzi. Bautizo no solamente bañarse por un momento, ni tampoco ir por las emociones, no, es poder ir nuestra señal a un compromiso al que le hemos dicho sí a Jesús, pero más que decirle sí a Jesús, a lo que yo quiero acorpar esta idea de poder seguir a Jesús, lo que yo hago es poder llegar a los caminos y sentir las aguas con mi cuerpo físico, y mientras camino en eso, lo que hago en mi cuerpo físico es alinearlo con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Yo me levanto en esas aguas sabiendo donde Dios me ha traído, pero todavía digo sí a Jesús para poder ir en el nombre de Jesús, de que lo viejo se ha ido, la muerte y la resurrección, y debo venir a la resurrección en el nombre de Jesucristo. Y acuerpar una experiencia que siento en mi vida. Por eso las personas no pueden entender con la sonrisa, por eso las manos se levantan y dicen sí, por eso me emociona, me encanta esto. ¿Saben qué más amo? Sentarme en la mesa junto con la familia de Dios, como lo hicimos la semana pasada, compartiendo la comunión, otro sacramento. Porque es importante, porque Dios nos enseñó a tomar el pan y el vino, y que es simbólico eso, al cuerpo y el cuerpo de Cristo. ¿De quién? De Jesús, el cuerpo físico de Jesús, de que Jesús estuvo presente y murió por nosotros. Y cuando nosotros tomamos del pan y el vino, ¿qué estamos haciendo? No solamente compartimos un pan hoy, sino que recordamos lo que Jesús ha hecho para nosotros y estamos consumiendo eso en nuestro qué, en nuestros cuerpos. Estamos acorpando ese mensaje hasta tal grado que la esperanza que nosotros nos alejemos con lo que hizo Jesús en nuestros asientos. Pero lo podemos tomar mientras caminamos y vivimos de manera diferente, porque una vida sacramental ante el Señor, todas las cosas que la Escritura nos da, el valor significativo del cuerpo como el lugar en donde la presencia de Dios puede ser conocida y experimentada. ¿Por qué nuestro enemigo espiritual va en contra de nuestro cuerpo? Porque continúa, quiere caminar y nuestros cuerpos. Y es porque nosotros reflexionamos en la belleza de Dios, la imagen de Dios y la gloria de Dios, ese que nos creó aquí
en la tierra. Somos imágenes de Dios en esta tierra y las llevamos el aliento de la vida que nos ha dado nuestro cuerpo y nosotros nos preocupamos adentro de nosotros del Espíritu de Dios y empoderándonos para poder asociarnos con Dios y vivir esta idea de la redención, de la sanación, de la santidad. Dios, el creador de nuestro cuerpo, también en cómo la presencia se empodera de Dios. Pablo es una persona buena, pero cuando uno lee la escritura simplemente llegamos a un punto y nos ayuda a las iglesias. No le importa corregir un entendimiento equivocado. Una de las cosas que tuvo que corregir era en un lugar llamado Corintios. Escribió muchas cartas a los Corintios. Y si conocen algo de los Corintios, no tengo tiempo para contarles, pero era una ciudad metropolitana con muchas ideologías, pero estaba esta iglesia que estaba llena de gentiles, no judíos. Y lo diré de esta manera, lo que sucede en Corintios quedó en Corintios. ¿Entienden lo que digo? Si piensan en Las Vegas, bueno, mucho sucede ahí. Y esto es lo que sucede dentro de la iglesia. Que la iglesia creía a Jesús siempre y cuando Jesús se beneficiara de ello. Pero no querían ser retados por Jesús para una forma de vivir diferente para Jesús. Querían una fe holística, pero no querían que Jesús se acercara tanto para poder retarlos a algo diferente en sus vidas. Por ende, Pablo dijo, creo que malinterpretaron todo el punto de lo que Dios ha hecho para ustedes. Primero de Corintios, capítulo 6, les escribe y les dice, ustedes saben que su cuerpo son templos del Espíritu Santo, que estaba dentro de usted, que lo recibieron de Dios, que ustedes no son ustedes mismos y son comprados por el precio. Nuevamente, Pablo nos dice, han sido una vez eran esclavos del pecado, pero han sido liberados y son nuevos. Por ende, ¿por qué regresan? Porque ustedes quieren un pie adentro y otro pie afuera. No entienden que el poder y la presencia del Espíritu Santo también ha invadido su vida cuando ustedes le dieron sí a Jesús, que la presencia de Dios en los cielos también está presente aquí en la esquina de quienes somos en su cuerpo físico. Entendamos lo que nos dice. Honren a Dios con su cuerpo. Y esta es una verdad teológica de Génesis a Revelaciones. Leemos la historia de Dios, que cuando le dice a Adán y Eva que tienen que alejarse del jardín, realmente Dios no se lava la mano con la humanidad, está con ellos. Que Dios siempre está en un lugar diferente en el duelo de su pueblo, que siempre quiere estar en comunión con su pueblo y que en el tiempo, en un templo que eventualmente era un tabernáculo construido por las manos y en la encarnación, por lo que Jesús ha hecho en la cruz, la resurrección y barrera del Espíritu, en donde viene y entra en duelo, cuál es la presencia del Dios viviente en duelo, aquí y ahora, en este momento, le decimos sí a Jesús. Es genial. ¿Este cuerpo se importa a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque somos considerados el templo del Espíritu Santo. Lo que significa que trabaja por medio de nosotros para que podamos continuar en la belleza de su bondad y de su creación. Pero ahí no termina la historia. La historia termina en resurrección. La resurrección. Y es fascinante saber que afuera de Pascua no hay mucho con respecto a la resurrección, excepto que ahora se nos recuerda de que Jesús murió y se levantó y resucitó. Es diferente en la cultura hablar de los cielos. Y no se equivoquen, el cielo es maravilloso. La eternidad también se escucha maravilloso. Pero el cielo no es toda la historia. Por la resurrección de Jesús, no es toda la historia. Seguir la resurrección y como un consejo de Jesús expresando la historia de que no es un cuerpo verdadero, que va a Tomás y le dice, yo sé que estás dudando de todo esto, pero quiero que pongas tus manos acá. Quiero que sientas. Tomás, ven, quiero que veas lo que tienes. ¿No es una imagen maravillosa? De que Jesús murió, fue enterrado, pero cuando se levantó, resucitó en un cuerpo físico, pero todavía tenía las heridas para probar lo que había hecho para con nosotros. Quiero que lo vean. De hecho, el más divertido fue que Jesús estaba con sus discípulos después de la resurrección. Dice, bueno, ustedes tienen algo que comer. Y se sentó y comió comida enfrente de ellos.
Pasó por muchos enlaces para poder expresar, y Lucas dice que tiene muchas pruebas convincentes de que estaba vivo en un cuerpo físico. Eso quiere que sepa que no somos un espíritu en un cuerpo, y esto es lo genial. Te estoy enviando a ti mi espíritu. Esta imagen de los cielos como un flotante, un cuerpo allá afuera. Y eso no es lo que se describe en la escritura. Es este cuerpo que es el alma de la película de Disney en un mundo distante, alejado. Pero eso no es lo que nos dice la escritura. La escritura nos dice mm, todo junto, diferente. El final de la historia bíblica no es en la que estamos desacorpando nuestro espíritu fluyendo en lugares alejados. Él vino, vivió en un cuerpo y también fue levantado. Hoy reina en un cuerpo y se está sentado a la cuerpo derecho y regresará al cuerpo. Y porque Jesús fue resucitado, seremos restituidos por un nuevo cuerpo. Y es maravilloso de que Dios vino de esa manera y nuestra historia está de la mano, pero también en los cielos, viniendo a la tierra, y con la resurrección de nuestro cuerpo termina con el jardín eterno y una nueva ciudad, una nueva creación y restauración, y Jesús en nosotros, con cuerpos, regresando, trabajando en juntos en sociedad para restaurar la belleza. Apocalipsis 7 nos dice, después de esto vi, y ante mí estaba una multitud de que nadie podía contar, de cualquier nación, tribu e idioma. Levantado ante el trono y ante la tierra estaban llevando almas y gritaron en nombre alto, la salvación le pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Entienden esa imagen? ¿Pueden ver esa imagen? Juan describe esta nueva ciudad, una llena con todas las naciones, con todos los grupos, con todos los idiomas. ¿Y qué hacen? Están levantados, están adorando, están llorando en una voz alta. ¿Por qué? Porque es una eternidad. Es adorar, celebrar a Dios por la eternidad. Santo de santos, cantando nuestras canciones juntos. Los puntos del cielo es que nunca ha sido una historia en la que tratamos de escapar de este mundo roto, pero siempre ha sido acerca de la renovación de este mundo, de nuestro cuerpo. Jesús se preocupa por nuestro cuerpo. ¿Cuál es nuestra respuesta si nuestros cuerpos importa? Nos traen de regreso a nuestra corte, a nuestro ancla de series que los dejaré hoy. En Romanos capítulo 12, versículo 1. Por ende, los busco, hermanos y hermanas, de la misericordia y ofrecer su cuerpo como un sacrificio viviente, santo y complaciente ante el Señor. Este es su oración apropiada y justa. Ojalá hubiera tenido más tiempo para hoy, pero no tengo tiempo hoy. Pero la serie continuará y si se acaban de levantar, los amamos. Pero mientras preparamos a responder a Dios en su voluntad, oremos. Padre, ofrecemos nuestros cuerpos a ti. Te agradecemos por el entendimiento de cómo ves nuestros cuerpos, de que tú puedas ver nuestra dignidad, nuestro valor como el pueblo que tú has creado, hijos y hijas, con los que respiran y animan con su propio aliento. Padre, reconozco que estén lidiando con diferentes cuerpos. Reconozco también que hay diferentes personas que han tenido cosas hechas a su cuerpo sin su permiso por otros, de que han dañado cómo ven su cuerpo o les han dado un punto de vista diferente de su cuerpo. Hay muchos diferentes tipos de, creo que, abordajes en la que podemos. Pido a Dios en este momento y ahora de que mientras respondemos a ti, que puedas cumplir tu paz. Nos puede ayudar a llenar tu presencia una vez más. Nos puede ayudar a experimentar tu amor y gracia de nuevas formas y frescas. Y que puedas abrir a lo que es honrarte y poder ser un sacrificio. Te agradecemos por quién eres. Te agradecemos por los planes que tienes. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.